Nuestro grupo estuvo encargado de leer y reseñar de un ensayo de Virginia Woolf en 1929. Woolf es una escritora británica que en su momento fue una de las más importantes figuras de la literatura femenina. Su obra hasta ahora tiene plena vigencia académica y cultural, especialmente dentro del movimiento feminista al que ella se perteneció. Si bien se considera que se trata de un ensayo, hay que aclarar que el mismo cuenta con elementos de ficción y muchos pasajes tienen una estructura de relato. La obra tiene como origen las conferencias que se le pidieron a la autora en 1928 en la Universidad de Cambridge, donde se le pidió hablar sobre la mujer y la literatura. La obra surge a modo de recopilación de algunas reflexiones compartidas en las conferencias. El ensayo comienza paradójicamente con la conclusión, y la conclusión de la autora es que una mujer necesita por lo menos una habitación propia y 500 libros al año para dedicarse a ser escritora. La autora comienza por relatar algunas anécdotas, tal vez ficticias, que se vivieron en el campus de Oxbridge, donde explica que en su momento a una mujer no la dejaron ingresar a la biblioteca por no ser acompañada de un hombre ni tener autorización escrita, y en otro momento no le permitieron andar por el césped del campus, sino que debía andar por la grava de cemento. A través de las experiencias mencionadas, la autora puede hacer una reflexión y se da cuenta que para las mujeres es muy difícil acceder tanto a la academia como a las fuentes de la cultura en su momento. Luego la autora reflexiona y se cuestiona por qué no hay datos suficientes sobre las mujeres en la época isabelina, por ejemplo, y hace un ejercicio interesante de pensamiento donde se pregunta por el escenario de que Shakespeare hubiera tenido una hermana con sus mismas capacidades intelectuales. La autora nos cuenta que lo más probable es que la hermana de Shakespeare jamás hubiera llegado a ser escritora o dramaturga tan buena como lo fue él, así hubiera tenido las mismas capacidades, en tanto la sociedad no le hubiera permitido a ella, por solamente ser mujer, llegar hasta esas instancias. Con respecto a lo que dice la autora sobre la habitación propia, la autora resalta que para las mujeres en la época en la que ella vivió era básicamente imposible conseguir una habitación propia para escribir y para dedicarse a su trabajo, siempre y cuando no pertenecieran a familias de nobles o de personas extremadamente ricas, porque lo que las mujeres que se dedicaban a la literatura hacían era que escribían en la sala común, donde pasaban pues todas las otras personas de su familia, y por lo tanto era muy difícil que ellas se concentraran. Por esto, cuenta la autora, es que las mujeres de la época se dedicaban en amplia mayoría a escribir prosa o novela, en vez de escribir cosas que tenían una mayor complejidad como la poesía o el drama, porque no tenían simplemente cómo concentrarse para escribir este tipo de textos. La autora posteriormente reflexiona sobre el tema de la independencia económica. Ella cuenta su historia personal y lo que dice es que en algún momento de su vida tuvo que leer a ancianas o escribir pequeñas notas en el periódico o incluso enseñar a leer a niños pequeños para poder sostenerse y vivir de la literatura, que lo que ella pretendía hacer. Y luego ella recibió una herencia de una tía que murió, por medio de la cual se le entregaban 500 libras anuales. Eso para ella cambió su manera de escribir drásticamente, porque pudo dejar de depender de pequeños trabajos y de ocupaciones que no le satisfacían económicamente y empezar a depender de una herencia que recibió y que le dio obviamente muchísima independencia y libertad económica. Para la autora, lo que esta herencia significó y lo que la libertad económica para las mujeres significa es una independencia realmente gratificante y que no muchas pueden alcanzar. Ella cuenta que esa independencia económica le resultó a ella en la posibilidad de explorar el mundo y de explorar las virtudes y potenciales talentos que podía explotar profesionalmente. Finalmente la autora lo que hace es que invita a todas las mujeres a reflexionar sobre el tema, a no decaer en la lucha de buscar la igualdad, de buscar que ellas puedan también incursar en estos caminos de la literatura, y las invita por último a ser ellas mismas. Como se puede evidenciar en el ensayo,
Virginia Woolf hace pues una crítica con bastante sentido del humor e ironía y también disfraza la realidad con historias ficticias, lo que esto hace que para el lector sea mucho más fácil entender pues lo que estaba pasando en esa época y también lo que está pasando actualmente con las mujeres en el mundo. Aunque este ensayo fue escrito hace más de 100 años, para nadie es un secreto que hoy en día también se vive mucha desigualdad social en el ámbito laboral con respecto a las mujeres, ya que estas, pues el salario no es el mismo, para conseguir una licencia de maternidad pues es un problema, para conseguir un trabajo de calidad siendo ellas madres cabezas de familia también es un problema. Entonces, esto nos invita como a reflexionar y a seguir luchando más como por la igualdad de la mujer y para que estas cosas no sigan pasando. Para esto ella propone 2 soluciones, que son, primero es dejar de ver a la mujer como la palabra misma lo dice, pues como mujer, sino más bien verla como alguien como con las mismas responsabilidades, con las mismas capacidades tienen, que tenemos todas las personas. Y otra es dejar de distinguir al hombre como hombre y a la mujer como mujer, sino verlas como de una manera más andrógena, ya que pues hoy en día esta palabra como pues esta distinción causa muchos estigmas y mucha controversia. Entonces lo mejor es como vernos como en igualdad de condiciones para así poder luchar contra esto.